Hay historias que no golpean por lo que revelan, sino por la forma en que nos obligan a mirar el tiempo de frente. Y la de Alberto Vázquez es una de ellas. Porque no estamos hablando de un nombre cualquiera. Estamos hablando de una figura que marcó una época, de un hombre que fue sinónimo de juventud, rebeldía, presencia escénica y magnetismo en los años dorados del rock and roll mexicano. Por eso cuando empieza a circular la idea de un presente frágil de limitaciones físicas, de una silla de ruedas y de un hijo hablando con dolor sobre esta etapa, el impacto no nace solo de la noticia. Nace del contraste. Cuesta aceptarlo. Cuesta imaginar que aquel artista que llenó escenarios, que dominó pantallas y que formó parte del corazón cultural de México, hoy sea observado desde otro lugar más íntimo, más vulnerable, más silencioso. Pero tal vez ahí está la verdadera fuerza de esta historia, no en el escándalo, no en el morbo, no en el titular exagerado, sino en la pregunta que deja flotando desde el primer instante. Estamos preparados para ver envejecer a nuestros ídolos. Alberto Vázquez no fue una moda pasajera. Fue uno de los rostros más reconocibles de una generación que transformó la música popular mexicana. Tenía voz, carácter, imagen y una presencia que no se olvidaba. Mientras otros brillaban por instantes, él logró quedarse. Cambió con los tiempos, atravesó etapas, vivió la fama, el cine, la música, las luces y también los años. Y justamente por eso su presente conmueve tanto. Porque cuando una leyenda reduce el paso, el público siente que también se mueve algo dentro de su propia memoria. Hoy la conversación ya no gira alrededor de estrenos, romances o grandes noches de escenario. Ahora gira alrededor de su estado físico, de su edad, de lo que puede o no puede hacer, de cómo luce esta última etapa a sus 85 años. Y ahí aparece la palabra que más se repite. Triste, pero vale la pena detenerse. ¿Triste para quién? Para él, para su familia, o para quienes no soportan ver que el símbolo de una era también pertenece al tiempo, como todos nosotros. Ese es el centro de esta historia. No se trata solo de Alberto Vázquez. Se trata de lo que sentimos al ver que la fuerza se vuelve pausa, que el aplauso se transforma en recuerdo, y que el cuerpo tarde o temprano exige otra velocidad. La imagen del joven desafiante sigue viva en la memoria colectiva. La del hombre mayor necesitando apoyo despierta otra emoción más incómoda, más humana, más real. Y entre esas dos imágenes existe una sola vida. Una vida intensa, llena de historia, de triunfos, de cambios y de huellas que no desaparecen. Tal vez el error ha sido mirar esta etapa como si fuera una caída. Tal vez no lo es. Tal vez es simplemente el capítulo más delicado de una vida extraordinaria. Y eso cambia todo. Porque cuando se apaga el ruido de los rumores, lo que queda no es un mito roto. Lo que queda es un hombre que lo dio todo en su tiempo, que dejó canciones, películas, recuerdos, y que ahora enfrenta la parte más difícil de toda existencia, aceptar que incluso las leyendas también envejecen. Y esa es la razón por la que esta historia duele tanto. No porque destruya su grandeza, sino porque nos obliga a entender algo que casi nadie quiere escuchar. El verdadero impacto no está en ver frágil a Alberto Vázquez. El verdadero impacto está en descubrir que ni siquiera los ídolos pueden escapar del paso del tiempo. Antes de que el tiempo le bajara la voz al cuerpo, Alberto Vázquez ya había hecho algo que muy pocos consiguen: convertirse en símbolo. Y no ocurrió por accidente. Ocurrió porque apareció en el momento exacto en que México estaba cambiando, cuando una nueva generación quería sonido propio.
actitud propia y rostros que no se parecieran al pasado. En ese escenario irrumpió él con una voz grave, una imagen desafiante y una seguridad que no pedía permiso para entrar. No parecía un artista fabricado. Parecía una fuerza natural. Su historia no comenzó entre reflectores. Comenzó lejos de la mitología, en un país que todavía estaba buscando su nueva identidad musical. Pero cuando llegaron los años 60, todo se aceleró. La juventud mexicana empezó a moverse con otra energía. El rock and roll ya no era una curiosidad extranjera. Empezaba a convertirse en una forma de expresión, en una señal de cambio, en una declaración de rebeldía. Y Alberto no tardó en ocupar un lugar central dentro de ese fenómeno. No solo cantaba, proyectaba algo más difícil de explicar. Tenía presencia, tenía magnetismo, tenía ese tipo de personalidad que hacía que la gente no pudiera mirarlo con indiferencia. Mientras otros artistas conectaban con el público desde la simpatía o la dulzura, él lo hacía desde la intensidad. Había algo en su estilo que resultaba distinto. No era el muchacho correcto ni el rostro dócil de una generación obediente. Era más frontal, más firme, más provocador. Y justamente por eso conectó con tanta fuerza, porque representaba una juventud que quería sentir que el escenario también le pertenecía. Cuando subía a cantar, no parecía estar interpretando una canción. Parecía estar afirmando una identidad. Ese ascenso no se limitó a la música. Muy pronto su imagen cruzó hacia el cine, y ahí terminó de consolidarse como figura total. No bastaba con escucharlo, también había que verlo. Su presencia en películas musicales amplificó todavía más su impacto, porque lo convirtió en parte de la vida cotidiana de un público que no solo seguía canciones, sino también rostros, gestos, estilos de vestir, maneras de hablar y de mirar. Alberto Vázquez no era simplemente un cantante exitoso. Era un fenómeno cultural en plena expansión. Y lo más interesante es que su éxito no dependió de un solo momento de euforia. Supo mantenerse, supo atravesar etapas, supo leer al público sin perder del todo su esencia. Eso separa a las estrellas fugaces de las figuras que dejan huella. Muchos pueden deslumbrar durante una temporada. Muy pocos logran permanecer cuando cambian los gustos, cuando llega otra generación y cuando el entusiasmo inicial ya no basta. Él sí lo logró, y lo hizo porque tenía algo más sólido que la moda. Tenía personalidad artística. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de pertenecer solo al ruido juvenil del rock and roll y empezó a instalarse en una dimensión más amplia. Ya no era únicamente el joven rebelde que aceleraba corazones. Se volvió una referencia, una figura reconocible, una presencia con peso propio dentro del espectáculo mexicano. La balada, el cine, la televisión y la memoria colectiva fueron ampliando su lugar. No quedó atrapado en un instante. Fue avanzando con los años sin desaparecer del todo. Y eso en una industria tan despiadada vale oro. Pero detrás del brillo había también una vida vivida con intensidad. Y eso importa, porque explica por qué su figura sigue despertando tanta curiosidad, incluso hoy. Alberto Vázquez no transmitía la imagen de alguien distante o inalcanzable. Transmitía la sensación de alguien que vivía de verdad, con fuerza, con excesos emocionales, con altibajos, con carácter. No parecía una figura de cartón diseñada para caer bien. Parecía un hombre de carne y hueso, enfrentando el éxito desde dentro, y quizá por eso su historia resiste el paso del tiempo. Cuando uno mira hacia atrás y observa esa etapa de esplendor, entiende mejor por qué el presente impacta tanto.
No estamos hablando de una celebridad cualquiera que tuvo un par de éxitos y desapareció. Estamos hablando de un artista que ocupó un lugar real en la imaginación de varias generaciones. Un hombre que dejó canciones, películas, recuerdos y una forma particular de encarnar la fama. Por eso cada vez que su nombre vuelve a aparecer, no regresa solo un artista, regresa una época entera. Y ahí está la clave. Para comprender la emoción que hoy provoca su fragilidad, primero hay que entender la magnitud de lo que fue. Porque Alberto Vázquez no llegó al corazón del público por casualidad. Llegó porque representó deseo, rebeldía, elegancia, intensidad. Y una idea de juventud que parecía invencible. Fue el rostro de una era en movimiento. Fue una voz que acompañó cambios profundos. Fue una presencia imposible de ignorar. Y precisamente por eso, cuando la historia avanza y lo muestra en otro ritmo, el contraste se vuelve tan poderoso. El hombre que hoy despierta preguntas, silencios y reflexiones es el mismo que una vez dominó escenarios y pantallas con una seguridad feroz. Esa distancia entre el ayer y el ahora no borra su grandeza, la hace más visible, porque solo quienes fueron realmente inmensos producen este tipo de estremecimiento cuando el tiempo finalmente los alcanza. Pero ninguna vida intensa avanza en línea recta, y si algo define la historia de Alberto Vázquez después del esplendor inicial, es precisamente eso. La transformación. Porque mantenerse durante décadas no significa quedarse inmóvil. Significa aprender a sobrevivir a los cambios, aceptar nuevas etapas y cargar con el peso de todo lo vivido. Eso fue lo que hizo Alberto. Mientras muchos artistas quedan encerrados para siempre en la versión más brillante de su juventud, él siguió caminando con otras luces, con otros ritmos, con otras batallas. Con el paso de los años, la figura del joven rebelde fue dando espacio a un artista más maduro. La música cambió. El público cambió. El país cambió. Y él tuvo que cambiar también. Esa transición no siempre es cómoda. De hecho, para muchas estrellas, es ahí donde empieza la caída. Porque una cosa es conquistar a una generación joven, y otra muy distinta es sostener el interés cuando el tiempo deja de jugar a tu favor. Pero Alberto no desapareció de golpe. Fue adaptándose. La balada, la televisión, las entrevistas, las apariciones esporádicas y la memoria del público fueron manteniéndolo presente incluso cuando la euforia ya no era la misma. Hay algo que vuelve especialmente humana su historia. Nunca dio la impresión de haber vivido a medias. Su vida personal también cargó con la intensidad de alguien que estuvo expuesto durante muchos años. Relaciones, hijos, separaciones, momentos altos y momentos incómodos. Como ocurre con casi todas las figuras que atraviesan décadas de fama, el escenario público nunca fue el único lugar donde se libraron sus verdaderas batallas. Y eso importa porque la imagen de una leyenda suele verse limpia desde lejos, pero cuando uno se acerca, descubre cicatrices, decisiones difíciles, errores, pérdidas y contradicciones. Eso también forma parte del precio de permanecer. Lo interesante es que aún con todo eso, Alberto Vázquez nunca dejó de ser identificado como alguien de carácter, incluso cuando la industria cambió de rostro, incluso cuando aparecieron otros estilos y otras voces, seguía existiendo alrededor de él una idea clara, la de un hombre fuerte, directo, poco dispuesto a diluir su personalidad para agradar a todos. Esa firmeza que en otro tiempo fue parte de su atractivo con los años, también se convirtió en un rasgo que marcaba distancia. Ya no era solo el ídolo juvenil,
Era también una figura con historia, con peso, con una biografía demasiado grande como para ser reducida a una sola versión. Y sin embargo, detrás de esa trayectoria sólida, el cuerpo empezó a escribir su propia verdad. Esa es una de las partes más difíciles de aceptar en cualquier historia de larga duración. El nombre puede seguir siendo enorme. Los recuerdos pueden mantenerse vivos. La influencia puede continuar intacta, pero el cuerpo cambia sin pedir permiso. Lo que antes parecía natural empieza a costar. Lo que antes era impulso se vuelve esfuerzo. Lo que antes era energía se convierte en reserva. Y ahí empieza una transformación silenciosa que casi nunca recibe aplausos. En el caso de Alberto, esa transición no fue escandalosa al principio. No hubo un corte brusco ni una desaparición teatral. Fue más bien un descenso lento, una reducción natural del ritmo, una presencia cada vez más tranquila, más espaciada, más sobria. Con el tiempo dejó de ser noticia por lo nuevo que hacía y empezó a ser recordado por todo lo que ya había hecho. Ese cambio puede parecer pequeño, pero en realidad lo modifica todo. Porque hay un momento en la vida de los artistas en que dejan de ser observados como figuras del presente y empiezan a ser mirados como parte de una herencia emocional. Y ese paso, aunque honorable, también tiene algo de melancólico. Lo más fuerte es que muchas veces el público no sabe acompañar esa transición. Aplaude la juventud, celebra la cima. Idealiza la potencia, pero se incomoda frente al desgaste, como si el envejecimiento traicionara el recuerdo que guardó durante años. Y ahí es donde la historia de Alberto empieza a tocar un punto más profundo. No solo muestra el paso del tiempo sobre una figura famosa, también revela la dificultad que tenemos para aceptar que las personas que admiramos no fueron hechas para permanecer intactas. Tal vez por eso cada nueva imagen suya despierta tanto contraste. Porque no solo vemos a un hombre mayor, vemos la distancia entre el mito que guardamos en la memoria y el ser humano real que siguió avanzando con los años. Y esa distancia pesa. Pesa porque nos obliga a dejar atrás la fantasía de la permanencia. Pesa porque nos recuerda que toda carrera, incluso las más brillantes, entra tarde o temprano en otra velocidad. Pesa porque el pasado luce invencible en los recuerdos, pero la vida real nunca concede ese privilegio. A estas alturas, Alberto Vázquez ya no era solamente una estrella sobreviviente de otra época. Era la prueba viva de que la fama cambia de forma pero no desaparece del todo cuando ha sido auténtica. Su nombre seguía despertando reconocimiento. Su historia seguía generando conversación. Su figura seguía provocando algo en la gente. Y eso solo ocurre cuando el legado tiene raíces profundas. Pero al mismo tiempo esa permanencia venía acompañada de una realidad imposible de evitar. La edad no perdona. El cuerpo no negocia, y el tiempo no detiene su marcha para respetar la nostalgia de nadie. Lo que vino después no fue una caída repentina, sino un proceso más íntimo, más doloroso de mirar, precisamente porque fue humano. Un proceso en el que la gran pregunta dejó de ser ¿cuánto había brillado? Y empezó a ser ¿cómo estaba viviendo ahora? Ahí es donde la historia cambia de tono, porque una cosa es recordar a una leyenda. Otra muy distinta es enfrentarse a su fragilidad. Y aquí es donde la historia deja de ser recuerdo y se vuelve presente. Porque hablar de Alberto Vázquez hoy ya no es hablar solamente del ídolo que sacudió una época, es hablar de un hombre de 85 años cuyo estado de salud empezó a despertar preocupación real, rumores crecientes y una avalancha de interpretaciones que, como casi siempre ocurre, corrieron más rápido que la verdad.
En esta etapa lo primero que hay que decir es algo fundamental. Sí hubo preocupación. Sí hubo hospitalización. Sí hubo una intervención médica importante. Pero también hubo exageración. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que debe contarse esta historia. Porque una cosa es informar sobre una etapa delicada, y otra muy distinta es convertir cada señal de fragilidad en una sentencia final. Cuando empezaron a circular versiones alarmantes, muchos imaginaron lo peor. Se hablaba de un deterioro severo, de un cuadro devastador, de un desenlace inminente. Pero la realidad fue más concreta y menos estridente. Alberto Vázquez fue sometido a un procedimiento médico en una pierna por un problema vascular, una intervención seria, sí, pero no presentada oficialmente como un final inminente. Después vinieron los mensajes de calma. La aclaración de que estaba estable, la confirmación de que se encontraba en recuperación y la insistencia en que no se difundiera información falsa. Eso cambia mucho el enfoque, porque en vez de una caída repentina, lo que aparece es la imagen de un hombre mayor atravesando una etapa compleja, pero todavía dentro de una lógica humana real y comprensible para alguien de su edad. Aquí no estamos frente a una leyenda derrumbada en una escena dramática. Estamos frente a un cuerpo de 85 años que exige cuidados, pausas, atención médica y otra velocidad. Y aunque eso impacta, no debería deformarse. Lo más delicado de todo es que alrededor de figuras como Alberto Vázquez, el público suele mezclar hechos con nostalgia. Una cirugía se convierte en tragedia. Una recuperación lenta se interpreta como derrota. Un cambio físico se transforma en símbolo de final absoluto. Pero no siempre es así. A veces lo que hay no es un colapso, sino una vida entrando en un tramo donde la resistencia ya no se demuestra en el escenario, sino en la capacidad de seguir adelante con dignidad. También hay otro punto que pesa mucho. El propio Alberto salió a responder versiones exageradas sobre su salud, y eso revela algo muy importante. Él mismo quiso poner límite a la narrativa del derrumbe. Quiso frenar esa mirada que a veces convierte la edad en espectáculo. Quiso recordar de alguna manera que una persona puede pasar por una operación, enfrentar dificultades físicas, y aún así seguir siendo mucho más que la versión dramática que otros intentan imponerle. Claro que eso no elimina la fragilidad. Sería absurdo negarla. A los 85 años cualquier procedimiento médico importa. Cada recuperación tarda más, cada esfuerzo pesa distinto. El cuerpo no responde igual y la rutina cambia. Pero reconocer eso con seriedad no obliga a narrarlo como si todo estuviera destruido. De hecho, tal vez el mayor respeto consiste precisamente en no exagerar, en no robarle complejidad a una etapa humana, reduciéndola a una sola imagen de debilidad. Aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque el verdadero conflicto no parece estar solo en su estado físico, sino en la forma en que los demás lo observan. Mucha gente no sabe cómo mirar a una leyenda cuando deja de verse invencible. Y entonces aparece la incomodidad, la comparación con el pasado, el golpe emocional de descubrir que el hombre que una vez dominó escenarios ahora necesita otro ritmo, otros cuidados, otro entorno. Pero eso no borra nada. No borra su historia. No borra su voz. No borra la marca que dejó. Solo nos enfrenta a una verdad que preferimos evitar. El tiempo no respeta mitologías. Las atraviesa. Las transforma. Y al final, lo que antes parecía intocable también entra en la zona de lo humano.
Por eso esta etapa de Alberto Vázquez no debería entenderse como un espectáculo triste, sino como un momento sensible que exige cuidado al contarla. Sí hay señales de desgaste. Sí hubo una intervención médica que encendió alarmas. Sí su presente es más frágil que su pasado glorioso. Pero entre la alarma y el sensacionalismo hay una línea que no deberíamos cruzar, porque cuando se apagan los titulares y desaparece el ruido, queda algo mucho más simple y mucho más fuerte. Queda un hombre que todavía pelea por sostener su dignidad en medio del paso del tiempo. Y a veces eso exige más valentía que subirse a un escenario. Pero hay un punto todavía más íntimo en toda esta historia, uno que casi nunca recibe la atención que merece. Detrás del artista, detrás del nombre que llenó escenarios y marcó a generaciones, está el hombre. Y cuando una figura como Alberto Vázquez entra en una etapa de fragilidad, la historia deja de pertenecer solo al público. Empieza a pertenecer también a la familia, a los hijos, a los silencios del hogar, a esas conversaciones que no salen en los titulares, pero que sostienen la parte más dura de la vida. Ahí es donde todo cambia. Porque una cosa es mirar a un ídolo desde la distancia, y otra muy distinta es acompañar a un padre mientras pierde fuerza poco a poco. Para el público el envejecimiento de una leyenda puede ser una noticia. Para un hijo, nunca es una noticia. Es una experiencia emocional. Es observar cómo alguien que parecía indestructible empieza a necesitar apoyo. Es descubrir que la voz firme ahora se cansa, que el paso seguro ahora requiere ayuda, que el hombre que una vez dominó el espacio con su sola presencia hoy necesita paciencia, cuidados y presencia cercana. Eso vuelve todo mucho más humano. Y también mucho más doloroso. Porque cuando desde la familia se habla de una etapa difícil o triste, tal vez no se está anunciando una tragedia. Tal vez se está nombrando algo mucho más profundo. La tristeza de ver pasar el tiempo por alguien a quien amas. La tristeza de aceptar que ya no puedes protegerlo de todo. La tristeza de entender que la fama no sirve de escudo frente a la edad, frente al desgaste, frente a la lentitud con la que la vida obliga a despedirse de ciertas versiones de quienes amamos. Hay algo que conviene decir con claridad. La fragilidad no le quita dignidad a nadie. Al contrario, a veces la dignidad aparece con más fuerza precisamente ahí en la manera en que alguien atraviesa sus años más delicados, en la forma en que acepta ayuda, en la serenidad con la que vive otra velocidad, en la entereza con la que continúa incluso cuando el cuerpo ya no responde como antes. Y si eso vale para cualquier persona con más razón, vale para alguien que pasó décadas bajo la mirada pública. Lo más duro quizá no sea la silla de ruedas, ni la operación, ni las limitaciones. Lo más duro quizá sea el modo en que la sociedad suele mirar todo eso. Porque muchas veces no sabemos acompañar la fragilidad ajena. Queremos héroes intactos, ídolos, eternamente fuertes, símbolos congelados en su mejor momento. Pero la vida real no funciona así. Nadie permanece inmóvil dentro de su versión más gloriosa. Todos cambiamos. Todos bajamos el ritmo. Todos llegamos tarde o temprano al punto en que necesitamos que alguien nos sostenga. Y ahí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Cuando nuestros artistas ya no brillan como antes, ¿seguimos viendo a la persona o solo lamentamos la pérdida del personaje? Porque hay una gran diferencia entre recordar con amor y mirar con crueldad, entre agradecer una trayectoria y reducir toda una vida a una imagen final de debilidad, entre honrar a una leyenda y convertir su última etapa en espectáculo.
Alberto Vázquez fue durante décadas una figura de impacto, de fuerza, de presencia. Pero quizá hoy, en esta etapa más silenciosa, hay otra clase de grandeza que también merece ser reconocida. La de seguir siendo alguien amado por los suyos. La de seguir estando presente en la memoria de varias generaciones. La de haber llegado a una edad donde ya no importa tanto el ruido exterior, sino la calidad de la compañía, la paz del entorno y el respeto con que los demás deciden mirar tu historia. Porque al final, cuando cae la noche sobre cualquier vida, lo que de verdad importa no es cuántas personas aplaudieron en el pasado. Importa quién permanece cerca cuando ya no hay reflectores. Importa quién llama, quién acompaña, quién cuida, quién recuerda con ternura y no con morbo. Y si algo revela esta etapa de Alberto Vázquez, es precisamente eso, que después de la fama, después del mito, después de los años dorados y de las canciones que marcaron una época, queda lo esencial: el ser humano. Tal vez por eso esta parte de la historia conmueve tanto. Porque deja de ser la historia de un artista y se convierte en la historia universal de la vejez, de la dependencia del amor familiar y del miedo a perder poco a poco a quienes forman parte de nuestra vida. En ese sentido, Alberto ya no representa solo a una generación musical, representa algo más profundo. Representa la verdad que nadie puede esquivar, que incluso las figuras más grandes terminan necesitando lo mismo que cualquier persona: calma, respeto, compañía y un poco de comprensión. Y si hay algo valioso que sacar de este momento, quizás sea justamente eso: aprender a mirar con humanidad, aprender a no confundir fragilidad con derrota. Aprender a entender que una vida no pierde valor cuando entra en su etapa más lenta. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces es ahí cuando más claramente se ve todo lo que esa vida construyó, todo lo que dejó, todo lo que significó para otros. Y en el caso de Alberto Vázquez, eso sigue siendo enorme. Y después de recorrer toda esta historia, lo que queda no es una escena de escándalo. Lo que queda es una verdad mucho más profunda. Alberto Vázquez no es solamente el joven desafiante que conquistó al público en los años 60, ni únicamente el cantante que dejó su marca en la música y el cine mexicano. Es también el hombre que llegó a los 85 años cargando una vida entera sobre los hombros, con recuerdos, con heridas, con triunfos, con silencios y con todo lo que el tiempo va dejando cuando ya no hay prisa por impresionar a nadie. Tal vez esa sea la parte más difícil de aceptar para el público. Durante décadas aprendimos a mirar a los ídolos como si fueran invulnerables. Los vimos fuertes, radiantes, seguros, eternos, dentro de una imagen que parecía no romperse nunca. Pero la vida no está hecha para conservar vitrinas intactas. La vida cambia el cuerpo, cambia la voz, cambia el ritmo y cambia la forma en que una persona habita el mundo. Y eso no debería escandalizarnos. Debería hacernos pensar. Porque si esta historia ha tocado tantas emociones, no es solo por lo que ocurre con Alberto Vázquez. Es por lo que nos revela de nosotros mismos. Nos cuesta aceptar la fragilidad ajena, porque nos recuerda la propia. Nos duele ver envejecer a una leyenda, porque en el fondo sentimos que también envejecen nuestros recuerdos, nuestras canciones, nuestra juventud, la parte de nosotros que alguna vez creyó que ciertas figuras jamás cambiarían. Pero cambian. Todos cambiamos. Y quizás ahí está la lección más honesta de todas. Alberto no necesita que lo conviertan en una tragedia para seguir siendo importante. No necesita titulares crueles para que su nombre conserve peso. No necesita que el público lo mire con lástima.
lo que merece es algo mucho más digno: memoria, respeto, gratitud. Porque antes de esta etapa frágil hubo una vida poderosa. Antes de la silla de ruedas hubo escenarios. Antes del silencio hubo canciones. Antes de la pausa hubo una intensidad que marcó a generaciones enteras. Y eso no desaparece, porque el cuerpo hoy se mueva distinto. A veces creemos que el valor de una persona está en cómo termina. Pero no es verdad. El valor está en todo lo que fue capaz de sembrar, antes en la huella que dejó, en lo que despertó en los demás, en lo que su nombre todavía significa, incluso cuando los años ya no permiten repetir la misma fuerza de otros tiempos. Y si medimos así la historia de Alberto Vázquez, entonces no estamos viendo una derrota, estamos viendo una trayectoria enorme, que entra en su último tramo con la misma dignidad que merecen las vidas que de verdad importaron. Hay algo incluso hermoso en todo esto, aunque suene extraño decirlo. El hecho de que hoy siga despertando conversación demuestra que no fue olvidado. El hecho de que su presente conmueva significa que su pasado dejó marca. El hecho de que todavía nos obligue a detenernos y pensar quiere decir que su legado sigue respirando. Y mientras un artista siga viviendo en la memoria emocional de la gente, no ha desaparecido. Solo ha cambiado de lugar. Ya no habita el centro del escenario, habita el recuerdo, la historia, la sensibilidad de quienes lo escucharon, lo vieron y lo hicieron parte de su propia vida. Quizá por eso la mejor manera de cerrar esta historia no es con tristeza, sino con conciencia. Conciencia de que toda gloria humana tiene un costo. Conciencia de que envejecer no borra la grandeza. Conciencia de que las leyendas también necesitan ser miradas con ternura cuando el tiempo les baja la voz. Y sobre todo, conciencia de que nadie debería ser reducido al instante más frágil de su existencia. Si algo deja esta historia, es una reflexión clara. No deberíamos recordar a Alberto Vázquez solo por cómo se ve hoy, sino por todo lo que fue capaz de construir a lo largo de décadas. Por la fuerza con la que apareció en una época decisiva, por la personalidad que lo hizo distinto, por la huella artística que todavía lo mantiene vivo en la memoria de un país, y también por la humanidad con la que hoy enfrenta una etapa distinta, más lenta, más íntima, más real. Al final, tal vez el verdadero respeto hacia una figura como él no consiste en llorar, porque ya no es el mismo. Consiste en agradecer que alguna vez existió con esa intensidad, con esa presencia, con esa capacidad de emocionar a millones. Consiste en entender que el paso del tiempo no destruye una leyenda, solo la transforma. Y cuando esa transformación se mira con respeto, entonces el final deja de parecer triste y empieza a verse como lo que realmente es: el cierre sereno de una vida que ya dejó huella.